Ahora vamos a continuar con lo que nos dice primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 34. Versículo 34, que es el que realmente nos menciona esta frase que estamos leyendo en este momento, ¿sí? Este pasaje bíblico dice: sus mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, ¿sí? Es por eso eh, yo les he expresado, ¿verdad?, en otros momentos, que pronto hay más severidad, ¿verdad?, sobre este tema en algunas congregaciones en donde definitivamente no, como mujer, pues no hay que decir nada, ¿verdad? No hay que hablar nada durante todo el transcurso de la adoración. Eh, Pronto algunos varones, pues sí, ¿verdad? Una que otra cosilla por ahí dicen, pero con las mujeres hay mucho más severidad en ese aspecto de que, pues si te están escuchando hablar, pues se voltean a ver feo y te piden que guardes silencio porque la mujer debe estar callada en la congregación. Pero bueno, tenemos que ir a la escritura para ver qué se nos dice acerca de esto. ¿A qué se refiere este pasaje cuando dice sus mujeres callen en las congregaciones? ¿Qué nos está queriendo dar a entender la escritura cuando nos dice esto? Bueno, pues no lo vamos a hacer al aire. Para poderlo comprender, claramente hay que ver el contexto del pasaje. Hay que ver de qué nos está hablando primero a los Corintios capítulo 14, porque la carta en sí pues habla de muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué se está refiriendo a primera carta a los Corintios capítulo 14 para ver un poquito de luz hasta llegar al versículo 34. Esos primeros pasajes, ¿verdad?, que son de el versículo 5 y el versículo 6, digo, primeramente el capítulo 14 está hablando acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Está hablando acerca de los dones espirituales, de profetizar o de hablar en lenguas también. Eso es de lo que están hablando estos primeros versículos del capítulo 14, ¿sí? El que profetiza, pues eh, hágalo para edificación, exhortación y consolación, ¿sí? Ese don de profecía no era para presumir ni para hablar de cosas del futuro que nada que ver con las cosas de Dios. No. Profecía era para edificación, exhortación y consolación. Esas tres cosas. No pensemos en más, ¿no? Y el versículo 4 dice que el que habla en lengua extraña, cuando se hablaba, recordemos que cuando la Biblia nos habla de lenguas extrañas, se está refiriendo a otros idiomas que ya existían en el mundo, ¿sí? No como en otras sectas hablan de que estas lenguas extrañas son lenguas angelicales, lenguas inventadas, lenguas que no existen, que nadie nunca ha escuchado, que nadie las puede comprender. Las lenguas extrañas no son eso. Las lenguas extrañas eran que los cristianos se ponían a hablar en otros idiomas de la región para que lo que predicaran pudiera ser comprensible, no solamente para los que hablaban su idioma, sino también para otros. Pero ese era un don espiritual que se les había dado. Y el que hablaba lengua extraña u otros idiomas, dice el apóstol Pablo, que a sí mismo se edifica, ¿verdad? Porque lo que está diciendo, pues claramente proviene de Dios, pero nadie más le está entendiendo. ¿Sí? Si se pone a hablar en lengua extraña, usar ese don, y nadie te entiende, pues tú te edificas, pero los demás se quedan pues igual, ¿verdad? Pero el que profetiza, pues sí, ese edifica a la iglesia y no solamente a sí mismo. Bueno, estos pasajes, hermana Doris, ¿los alcanza a leer? Sí, gracias, hermano. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Sí, muchas gracias. Bueno, claramente estaba empezando a ver una cuestión de dones, de darle más importancia a unos que a otros, o por decirlo así, tal vez
como a veces utilizamos esta palabra coloquialmente, unos apantallaban más que otros, ¿sí? Entonces, estaba el tema de la profecía, pero quienes tenían lenguas, no, esos eran vistos como que algo más allá. Entonces muchos querían estar hablando lenguas también, ¿sí? Querían estar delante de la iglesia, querían utilizar este don de lenguas, pero eso no estaba edificando nada a la iglesia. Si había presunción, si había ese mostrarse que tengo un don, pero la iglesia no le estaba aprovechando nada porque ni le entendían lo que estaba diciendo. Entonces a eso mismo vamos cuando vemos lo mismo en algunas sectas, ¿verdad? Donde se pueden hablar en lenguas, según ellos, pero nadie les entiende. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Alguien tiene que entenderlo. En este sentido dice Pablo que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, ¿sí? Porque el que profetiza lo hace para toda la iglesia y el que habla en lenguas no, a menos de que lo interpreten, ¿verdad? Alguien tiene que interpretar lo que está diciendo, porque toda lengua extraña era conocida en algún lado, era un idioma que ya existía y podía ser interpretado. Entonces dice Pablo, si yo voy a ustedes en lenguas, ¿de qué les aprovecha? Sí, un apóstol de Cristo hablando en lenguas, si lo que ustedes quieran, pero si no van a entender, si no les voy a traer revelación, ciencia, profecía, doctrina, ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Nada más vengo yo a estar echando ahí palabras al aire, sorprendentes a lo mejor muchos se sorprendían de su don, pero de edificación pues nada. ¿Sí? Así como entraron, así salieron o hasta más confundidos. Bueno, esto nos dicen esos primeros versículos 5 y 6. Nos sigue estableciendo muchas cosas los siguientes versículos, ¿verdad? Los versículos siguientes, Pablo le sigue diciendo que cómo van a, que si hablan en lenguas, pero nadie les interpreta, pues son solamente sonidos ahí, ¿verdad? Son solamente sonidos que nadie entiende, que no son comprensibles, y van a estar hablando al aire, tal cual así lo dice en el versículo 9. Hay muchos idiomas, pero eso solamente tienen que hacerlo en ciertas ocasiones, ¿verdad? Cuando pudiera ser de edificación. Bueno, se les pide que entonces no sean niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, ¿verdad? En el modo de pensar, cuando estén como niños, todos juntos, todos queriendo hablar, decir cosas, ¿sí? Así como los niños, ¿verdad? Hacen su relajo, hacen su argüende, porque son niños. Y eso uno muchas veces, a mí me tocó como maestro muchas veces decirles, a ver, uno a la vez, o sea, no los puedo escuchar a todos, porque los niños siempre quieren estar hablando todos al mismo tiempo, entonces tienes que decirles uno a la vez, no puedo escucharlos a todos, de uno en uno. Y así Pablo les tuvo que decir a ellos, ¿sí? Porque estaban haciendo cualquier cosa en la iglesia. Y el ser niños es solamente para la malicia, por eso sí debemos de ser inocentes, puros, bondadosos. Entonces, versículos 23 y 24, ¿lo alcanza a leer bien, hermano Mari? Sí. Toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál era la finalidad de este don espiritual finalmente? Convencerlos de la doctrina. Sí, de la doctrina del poder de Dios, de todo eso había que convencerlos. Tenían que entenderte lo que les estabas diciendo. No se trata. Se me viene a la mente que era un desorden porque
y esa iglesia sabemos que era un desorden total, porque había muchos gentiles. Esa era una iglesia de gentiles. Había también judíos, pero una iglesia en sí, la mayoría de gentiles. Los judíos estaban más acostumbrados a tener más orden. De hecho, pues sabemos que hasta tenían su lugar, su espacio, las mujeres no estaban revueltos. Entonces, por esa razón, pues todos querían hablar. Sí, fueron situaciones que se fueron presentando al extenderse a los gentiles, ¿verdad? Claramente, como dice la hermana, los judíos, pues que ya habían tenido esta adoración a Dios por muchos años, por mucho tiempo, ya se habían logrado organizar y tener un orden en sus sinagogas y en todo, ¿verdad? Cuando prestaban adoración a Dios, sabían que había un orden, sabían que había un lugar, sabían que cada quien tenía su rol que debía desempeñar. Y ellos están bien ordenados en eso porque llevaban mucho tiempo haciéndolo, ¿verdad? Pero claramente cuando le traes algo nuevo a alguien, pues al principio va a ser así como que van a querer hacer las cosas muy a su manera, ¿verdad? Y no como a lo mejor uno ya lo puede hacer, ¿verdad? Eh, en un lugar donde se les predique la palabra de Dios y que nunca han visto una congregación de la iglesia de Cristo, pues van a ver cómo le hacen, ¿verdad? Y uno va a decir, qué desorden, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que es cada uno sentado en su lugar y estamos en silencio y empezamos a tal hora y lo hacemos primero esto, luego esto, ya lo tenemos ordenado porque ya lo hemos hecho por mucho tiempo, ¿verdad? Pero en otros lugares puede ser una cosa más en desorden, ¿verdad? Por eso mismo. Entonces aquí pasaba eso con los gentiles, ¿verdad? Pablo les da instrucciones a ellos de cómo ir haciendo las cosas, no los deja solo en eso. Entonces daban con el tema de las lenguas, que Dios no quiere que nosotros como cristianos parezcamos locos tampoco con ese desorden, ¿verdad? Es cierto que Pablo habla acerca de la locura de la predicación, ¿verdad? Por otras tantas cosas, pero no porque hagamos las cosas en desorden. No tiene nada que ver con eso. Entonces, si la gente entra y los ve hablar en lenguas, indoctos o incrédulos, ¿verdad? Pues van a decir esto, van a decir que están locos. Y es lo que pasa cuando hay desorden. Por eso muchas veces, ¿verdad? Nosotros hay que esforzarnos mucho en no decirlo, porque también importa lo que nosotros hablemos acerca de otros. Es verdad que estén propagando el error o que estén en él, pero debemos evitar llamarlos de esta manera, la mayor medida de lo posible. Eh, Sin embargo, es bien conocido, ¿verdad? Que para mucha gente eso dicen, ¿verdad? No, están locos. Son locos porque uno entra y están así, están así. Es puro desorden. A algunos eso les gusta, pero para mucha gente no, eso es locura. No hay orden en lo que están haciendo. Pues si todos profetizan y entra algún incrédulo, ¿verdad? Por todos es convencido. ¿Por qué acá no? Bueno, pues porque las lenguas nadie las entendía, ¿sí? Todos se ponen a hablar en lenguas, pero nadie las entiende. La profecía sí, la profecía sí se puede llegar a entender, pero igualmente Pablo les dice que lo hagan en orden, ya sea lengua o ya sea profecía, en orden, de uno por uno, ¿sí? No todos al mismo tiempo, uno por uno. Y si alguno va a hablar en lenguas, ¿qué tiene que hacer otro? Interpretarlo, ¿sí? No nada más ahí hablando sin que nadie le entienda. Hablas en lenguas y otro te interpreta. Eso es lo que tenía que estar sucediendo según les está mencionando Pablo en esta carta. Miren, versículos 27 y 28, hermana Pina, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por uno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Sí, muchas gracias.
Entonces muchos de los que hablaban en lenguas extrañas eran varones, ¿sí? Muchos de ellos, varones. Entonces, Pablo está mandando aquí en un primer lugar a los varones que se callen. En este versículo 28, antes de hablar de las mujeres, el apóstol Pablo le manda a los varones que se callen. Y está utilizando el verbo griego sigao, sigao aquí. Si van a hablar en lenguas, por turnos, ¿verdad? Ahí les dice, por 2 o más de 3, por turno, nada más. No se pueden poner a hablar todos en lenguas, 10, 15, 20, ¿no? 2 o 3 y en turno. Y uno tiene que interpretar lo que están diciendo. Tiene que haber orden, tiene que haber entendimiento. Si no hay intérprete, si no hay quien los interprete, ¿qué tenía que pasar? Se tenían que callar. Así era, hermanos. Los varones en la congregación se tenían que callar si no había quien interpretara. Y si quería hablar, pues hable para sí mismo y para Dios, no para la iglesia. Y es el mismo principio que nos sigue rigiendo al día de hoy. ¿Sí? No podemos estar haciendo todas las cosas al mismo tiempo. ¿Sí? No podemos estar orando y uno cantando. Nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos que tener un orden. No podemos estar tomando de la cena del Señor y otro queriendo ofrendar. No vamos a estar ofrendando, participando de las colectas, en una oración por ella, y a otro se le ocurre ponerse a cantar. Esto tiene que tener un orden y todo tiene que tener un seguimiento dentro de las cosas de Dios. Así debe de ser. ¿Sí? Y vamos por turnos. Primero le toca a uno, luego le toca a otro, y luego el que sigue, y así le vamos haciendo. ¿Sí? Porque hasta en esto que lo hablamos, si es en español y todos nos entienden, podemos confundir si no lo hacemos en orden. Pues todo tiene que tener este orden para Dios. Versículos 29 al 31, hermana Gloria, ¿los alcanza a leer? Sí. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás 1. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque puede profetizar. Todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bien, entonces los que hablan en lenguas, si no había intérprete, tenían que callarse. Y los que profecía, lo mismo. ¿Verdad? Si a alguno le fue revelado en ese momento una profecía y estaba sentado, el que estaba ya parado, cállese. Cállese y siéntese y deje al otro expresar esa profecía. Hermano, yo ahí tengo una pregunta. Que yo entiendo por profecía la predicación, Sí. ¿o era una revelación? Pues es que podía ser alguna de estas cosas, ¿verdad? La profecía nos habla acerca de también de revelación que se podía dar en ese momento, así lo entiendo de esa manera. Obviamente habría que profundizar más en ese tema si quisiéramos hablar acerca de los dones espirituales. Pero la cosa es que sí existía este don de profecía que, como lo está mencionando aquí, algo podía ser revelado en ese momento. Nada, por supuesto, nada de lo que nosotros no tengamos aquí en la Escritura, ¿verdad? No iba a ser una revelación extra, lo que nosotros tenemos y que solamente les era revelado a ellos. Toda revelación que se les pudo haber dado en esos momentos, todo está aquí también, ¿sí? Cualquier cosa, ¿verdad? Pero sí se nos habla de que en este don espiritual que ellos tenían, sí podía ser alguna revelación que llegara para ellos, ¿verdad? Sí, eran de sucesos que iban a acontecer, porque las revelados, no revelación, no así nomás al aire y todos hablar por hablar, sino muchas cosas que podían pasar. Sí, igual les digo, no quiero profundizar ahorita mucho en este tema porque pues no es realmente el objeto, no es el objeto de la enseñanza, pero en su momento podremos hacerlo, ¿verdad? Que sea una diferencia en cuanto a
a lo que hacían los profetas, o había algo muy específico en cuanto a ellos. Claramente ya se había dado mucha profecía hasta ese momento, ya se había dado mucha revelación importante para que se pudiera dar este momento de la salvación para todos los gentiles. Pues eso tendría que ser alguna otra cosa diferente. Pero era para que todos aprendieran claramente, ¿verdad? No era alguna cosa, pienso yo, de advertencias, sino una cosa para aprender, ¿sí? Finalmente. Era enseñanza, era edificación para la iglesia. Cualquier profecía que les pudiera llegar, y no tanto como la gente del mundo al día de hoy, la gente del mundo al día de hoy pudiera pensar en una profecía, como un evento así que ha de venir y que todos desconocen. Pues no, como aquí mismo nos los muestra, y no hace falta pensar más allá de lo que está escrito, serán cosas para aprender, para ser exhortados, para edificación de la iglesia, lo que sea que pudieran ser esas profecías, ¿sí? Pero igualmente debían ser por turnos, y si a alguno le llegaba algo, también siendo varones, cállese, ¿sí? Y se vuelve a utilizar este mismo verbo griego que les mencioné hace un momento, sigao, mismo verbo. Ya apareció 2 veces, antes que para las mujeres, para los varones. ¿Sí? Tienen que prestar atención a eso y callarse cuando era el momento de callarse. ¿Esto por qué se los digo, hermanas? Bueno, pues para que no entendamos que esto de que las mujeres guarden silencio o callen en las congregaciones es algo que a Pablo de repente le dio por decir sobre las mujeres. Sí, los hombres profeticen, hablen, digan, y las mujeres cállense. No, Pablo primeramente habló de los varones, que se callen cuando es el momento de callarse. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que estos profetas, que tenían este don de profecía o quienes tenían don de lenguas, pues tenían a sus mujeres, a sus esposas, mujeres en su familia, y que de pronto también les daba por querer hacer esto, ¿verdad? De esta manera, igual que lo hacían ellos. Entonces llegamos a un punto, ¿verdad? Como nos lo marca aquí desde el versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? Que los profetas no hablan, no es que les llegaba una profecía, que no puedan evitar decirla, no puedan evitar hablar y tenían que decir la profecía en ese momento. No era así. La profecía estaba sujeta a ellos podían expresarla en el momento que ellos decidían, ¿sí? Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si no pudieran contenerse, eso hablaría de un Dios de confusión. ¿Y ellos qué culpa tendrían? ¿Verdad? No tendría que decirles Pablo nada, porque pues es Dios el que les está trayendo esa profecía. Pero ellos podían contenerse, como en todas las iglesias de los santos. Esto es algo que sucede en todas las iglesias de los santos. Sus mujeres callen en las congregaciones. Nuevamente, verbo sigao, verbo griego. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y ahora va a empezar a decirnos en qué cosas no guardaban silencio las mujeres. Primero, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Por eso es algo que sucede todavía al día de hoy, hermanos, aunque no haya dones espirituales. Si algo quieren saber sobre lo que hacemos, sobre lo que decidimos, sobre lo que organizamos los varones, sobre lo que enseñamos, ¿cuándo es el momento de ponernos a hablar de eso? Como mujeres, nos invita la Escritura a que lo hagan con su marido en privado, en su hogar. Esto es algo que debe de suceder siempre. Y que a veces, muchas veces lo que vemos es mujeres queriendo crear debate aquí mismo en la congregación. Ya están preguntando, ya están cuestionando, y están diciendo, pero a ver, hermano, eso que tú dices, pero a ver esto otro, es que no te entiendo, es que eso está mal, o explícanos aquí en este momento. No, perdón, pero hay una forma en que Dios pide que se haga esto. Hacer eso es indecoroso.
querer enfrentar a los varones aquí en público, pedirles explicaciones de las cosas, eso es indecoroso. ¿Sí? Muchas veces uno tiene que tener esa sabiduría, esa prudencia, de no llevarlo más allá, ¿verdad? De poderles dar una explicación aquí breve de las cosas. Pero lo más correcto es que ustedes como mujeres, sin que uno se los pida, ustedes se dispongan a no hacerlo de manera pública, ¿sí? Sino que aquellas que tienen a sus maridos, les pregunten a ellos en su casa, ¿verdad? Lo que quieran saber. Y no que estemos creando aquí un alboroto, ¿verdad?, sobre las cosas. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. ¿Sí? Si es verdad que tenían don de profecía, lo que tenían que admitir era que eso que decía Pablo venía de Dios. Si era cierto que Dios les estaba dando ese don a ellos. No había manera de negarlo, que era mandamiento del Señor. Entonces las mujeres estaban cayendo en esta situación y que hasta el día de hoy debemos de tener cuidado, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de esto también en la ocasión pasada. Aquí tenemos hermanas sin marido, sin esposo. Pero ¿qué leímos la ocasión pasada acerca de la cabeza de la mujer? Si no tienen marido, entonces ¿a quién tienen que acudir? Bueno, a los varones de la congregación, aunque no sean sus maridos. Pero si algo quieren saber, si algo necesita ser discutido, si algo quieren proponer, si algo quieren que la congregación considere, tome en cuenta, acudan a los varones de la congregación. ¿Sí? Acudan a ellos primeramente para ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que no sea hecho de una manera indecorosa, creando alboroto, por lo que queramos decir, ¿verdad? Es a lo que se presta, pues. No que siempre que habla una mujer sea alboroto, pero es a lo que se puede prestar, es algo que puede iniciar, ¿sí? Y es indecoroso que esto suceda. Desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, pero pues en esta congregación nada más hay un varón, nada más hay un, así tocó. Entonces, hay cosas que a veces se pueden expresar aquí de esta manera, ¿verdad?, de manera pública ante todos ustedes. Y siempre les invito, más que si hay alguna duda, que lo platiquen conmigo en particular. No es que yo les quiera esconder las cosas, no es que yo no quiera que los demás sepan y acá déjale hecho alguna cosa así, medio le engaño. No, más es que es indecoroso que suceda de esta manera pública. Si hay algo que necesiten que expliquemos todavía más, que necesiten saber, necesitan explicaciones, necesitan cuestionar algo, pues, hermanos, en privado podemos hacerlo. Es lo más decoroso y que no suceda delante de todos. Es lo que nos invita el apóstol Pablo a que así suceda. Bueno, voy a mencionar solamente algunos textos que nos hablan acerca de esta palabra que les estoy diciendo. La palabra sigao, la palabra griega que ya se mencionó 3 veces. ¿Qué deben hacer los que hablan en lenguas? Los que hablan profecía en aquel tiempo. Y que Pablo ahora les dice a las mujeres que hagan lo mismo. Sigao, que callen, que guarden silencio. Primer texto, Lucas 9:36. Hermana Rosita, ¿lo alcanza a leer? Sí, bueno, aquí nos está hablando en un momento que la escritura describe que Pedro, Juan y Jacobo suben a un monte a orar, ¿verdad?, con Jesús.
y ven a dos varones junto con Jesús. Sí. Que ellos determinaron eran Moisés y Elías. Sí. Y hablan de hacerles unas enramadas ahí, ¿verdad? Que se nos habla aquí de que ellos estaban rendidos de sueños, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a esos dos varones, ¿verdad? Es lo que nos explica la escritura acerca de esto. Y después pues ya no los vieron, ¿verdad? Estaban ahí un momento y después ya no los vieron. Por eso aquí algunos subtítulos lo ponen como la transfiguración, ¿verdad? Así lo describen. Bueno, una vez que ellos ven esto, nos dice el versículo 36, que Jesús estaba solo, después de oír la voz de Dios y todo eso. Una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. De pronto Jesús estaba solo. Y ellos callaron. Sigao. Ellos callaron. ¿Qué significará esta palabra sigao? Que durante varios días hicieron voto de silencio absoluto, no dijeron nada, nada, nada. Ni los buenos días le daban a la gente, ni los saludaban, nada de eso. ¿O qué significará entonces? Que no dijeron nada de lo que habían visto. De lo que habían visto. Ese asunto. Pero de todo lo demás, pues claro que hablaban, ¿verdad? Aunque aquí dice que callaron por varios días. Pero entendemos, de acuerdo a lo que nos dice Sigao, que hace referencia a, se lo voy a decir de una vez, algo que decían en público hacia los demás, ¿verdad? Que no tomaban a la gente para decirles, oigan, fíjense lo que vimos, ¿verdad? Y juntaban a la gente para eso, pues no. Ellos callaron acerca de este asunto. Supongo que ni siquiera a los demás discípulos les dijeron nada. ¿No? Por No. eso hace énfasis, ¿verdad?, de que callaron. Sí, así es, pues Jesús eligió quienes querían que vieran eso, y entre ellos se lo quedaron. Lucas 18:39, hermana María Elena, ¿me alcanzas a leer? Y los que iban delante de la reprendida, para que calles y tomaba mucho más, dijo de morir y misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Muy bien. Entonces aquí nos está hablando acerca de un ciego que estaba mendigando y que cuando pasó Jesús, cuando le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, él comienza a gritar, comienza a echar voces, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le decían, Sigao, que se calle. Sí. Pero él seguía clamando mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que le estaban pidiendo los que acompañaban a Jesús? ¿Que este ciego quedara mudo? No, ¿verdad? ¿Qué querían que callara? Que dejaba de decir eso. Uh-huh. Fue David. Esto querían que dejara de decir. No que se callara completamente, pues si quería seguir diciendo otras cosas, pues que las siguiera diciendo, ¿verdad? Que platicara con los demás. Pero que ya dejara de estar gritando esto que todos estaban escuchando, que todos los que estaban ahí lo estaban escuchando, decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Le decían que se callara, lo estaban reprendiendo para eso. Un texto más, Lucas 20:26, hermana Mari. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Sí, aquí ellos le estaban diciendo que si no era lícito dar tributo al César. ¿Es lícito o no? A ver qué decía Jesús. Claro, porque el César se hacía pasar por Dios. ¿Sí? El César se hacía pasar por lo máximo en el mundo. Entonces decían, impuestos para el César, ¿sí o no? A ver qué decía Jesús. ¿Qué decía él? El César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Y como no pudieron sorprenderle en eso, querían que dijera algo escandaloso Jesús y no le pudieron sorprender, se maravillaron de su respuesta y quedaron mudos, pues, metafóricamente ahora tal vez, pero podían seguir hablando, ¿sí? Así que callaron es porque no tuvieron que decirle, ¿sí? Ya dejaron el tema. Exactamente, dejaron el tema. Pero como podemos ver, Sigao no nos está hablando acerca de un enmudecimiento, ¿sí? Sino sobre todo acerca de una exposición pública de algo, de decir algo que los demás escuchen, decirlo frente a todos, hablarle a las personas, dirigir una conversación. De eso nos está hablando el verbo sigao sobre todo, ¿verdad?